Muchas gracias, bienvenidos, comenzamos. Vamos a poner en común los ejercicios que estuvimos realizando. Agradecería mucho si me contaran algún ejercicio particular en el que deseen que trabajemos. ¿Hay algún ejercicio específico en el que les gustaría especialmente que miráramos? Profe, a mí se me dificultó un poco el ejercicio 2. El 2, ya vamos a verlo. Perfecto, ya lo vamos. Profe, a mí se me dificultó el 10, me gustaría pues que lo revisáramos también. Claro, comencemos con esos dos, con el 2 y con el 10. Si hay más preguntas, miramos el otro ahora. Listo, comencemos con esos dos. Listo. En este instante seguramente les va a empezar a aparecer mi pantalla. Este no, este y otro. Este. Perfecto. El ejercicio 2. El de la distribución de la riqueza. Es este. Sí, profe, ese es. Sí, profe. Perfecto. Entonces, analicémoslo. ¿Por qué condenar la desigualdad en la distribución de la riqueza? Primero, la desigualdad está correlacionada con la estabilidad política. Segundo, la desigualdad está correlacionada con los delitos violentos. Tercero, la desigualdad económica está correlacionada con una menor esperanza de vida. Una cuarta razón, simplemente por justicia. No hay justificación moral para que los directores ejecutivos se les pague cientos de veces más que a los empleados ordinarios. Bueno, cuéntenme, ¿cómo lo analizan? ¿Qué piensan? ¿Qué ven? ¿Qué encuentran allí? Profe, yo encuentro que al inicio dan una serie de premisas Sí. y al final ya sea pues la justificación o la conclusión de lo que dijo Richard. Muy interesante. ¿Cuál es la serie de premisas? Las que están enumeradas, me imagino, ¿no es cierto? Sí, señor. Perfecto. Entonces, ahí hay una numeración de premisas. La desigualdad se relaciona ¿con qué está directamente correlacionada? Con inestabilidad política, con delitos violentos, con menor esperanza de vida y con falta de justicia. Perfecto. Entonces, la conclusión sería, como sea todo lo anterior, no hay justificación moral para que los directores ejecutivos se les pague cientos de veces más que a los empleados ordinarios. ¿Sería esa? Es lo que me estás indicando, ¿no es cierto? ¿Quién me habló? Es que como estoy compartiendo no puedo ver en el momento quién me habla. ¿Quién me habló? Jack Gracias, Mosqueda. Perfecto, Jack. Entonces, esa sería la conclusión. ¿Estamos de acuerdo con Jack o alguien piensa algo diferente? Yo estoy de acuerdo con él, profe. Perfecto. Yo también estoy de acuerdo. Muy bien, solo una aclaración que puede resultar pertinente, puede resultar útil. ¿Ustedes recuerdan en uno de los ejemplos que hicimos? ¿Cuál sería? El de Sagan, tal vez, en la clase de explicación. Que de antemano él nos bosquejó cuál era la respuesta y después ya hizo el argumento y nos la explicó. ¿Sí se acuerdan de ese caso o no? Sí. Que él desde el principio empezó también con una pregunta. Nos dio la respuesta y después de eso ya hizo todo el argumento. ¿Sí se acuerdan de ese caso o no? Sí, profe. El de la astrología. Sí, perfecto, Sí, claro. profe, El de la astronomía y la astrología, sí. Claro, el de las astrologías. ¿Este caso tiene una particularidad, alguna semejanza o no tiene semejanza? Analícenlo y mírenme si le encuentro una semejanza, sí o no y por qué. pues se asemeja en que primero hace una pregunta y a partir de ahí da una serie de premisas. Correcto. Parte de lo mismo, pero en este caso, digamos, no aparece de manera explícita la respuesta a la pregunta como si la daba Sagan, ¿no es cierto? Esa es como la diferencia principal. Sin embargo, cuando nosotros miramos la pregunta, es una pregunta abierta para que el público diga
lo que sea que piense al respecto, o es una pregunta que ya trae una conclusión implícita, es una pregunta que ya trae una idea. Eso es muy importante, esto pasa con frecuencia. Nos dicen premisas que más que premisas son propaganda y muchas veces nos las tragamos enteritas. A veces tienen motivos, a veces no tienen motivos, simplemente nos la pusieron ahí y nos la creemos. En este caso, la pregunta ya trae respuesta implícita. No sé si es una propaganda, directamente no creo que sea propaganda, pero sí trae respuesta implícita o no la trae. Profe, pues yo lo he puesto como la conclusión. ¿Por qué? No sé si estoy como... pues es como lo que dice, como con lo que corresponde a las premisas. ¿Y cómo la ¿Cómo? esa fuera la conclusión, tú cómo la plantearías? Porque es una pregunta, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo la plantearías? Yo solo, pues yo puse condenar la desigualdad en la distribución de la riqueza, pues le quité como la pregunta. Miren que aquí hay un caso. Ya la pregunta trae implícita una respuesta. No está preguntando, ¿se debe o no se debe condenar la desigualdad? No, está diciendo, ¿por qué debemos? O sea, ¿por qué hay que condenarla, ¿no es cierto? Entonces, de antemano nos está diciendo, la desigualdad en la distribución de las riquezas se debe condenar. Eso es de lo que él está partiendo y nos da los motivos. ¿Por qué se debe condenar? Por primero, por lo segundo, por lo tercero y por lo cuarto. Es decir, por la inestabilidad política, por los delitos violentos que genera, por la menor esperanza de vida y porque donde no hay una distribución correcta de la riqueza, no hay justicia. Luego nos da una explicación, una profundización, un ejemplo que lo que hace es de manera más clara mostrando la conclusión. Es un ejemplo concreto de la conclusión. Un ejemplo concreto de debemos condenar la distribución de la riqueza. Y un ejemplo concreto de eso es que no hay justificación moral para que los directores ejecutivos se les pague cientos de veces más que un empleado ordinario. Es decir, es como una profundización, una ilustración de la idea que quiere defender. ¿O no les parece? Sí, profe, pues ahí está, pues justificando la conclusión. Claro, claro que sí. Lo que hace es profundizar, es ejemplificarla, es ilustrarla. Entonces nos está dando un caso concreto en donde ocurre eso. Hay cientos de cosas en las que ocurre, ¿no es cierto? Él habla de la desigualdad y seguro que debe tener una cantidad enorme de ejemplos en todo el texto. Aquí solamente estamos partiendo de un fragmento. Pero en el fragmento él ya nos está dando cuál es la idea. La idea es la desigualdad, hay que combatirla, es algo condenable. La riqueza, si se distribuye de manera injusta, pasa todo esto. Y un ejemplo concreto, cuando se da tal situación. Pero la idea general que él está defendiendo es que hay que condenar la desigualdad. Obvio, esto es un tipo de argumento que trae su problemita, ¿no es cierto? Trae su juego. Aquí está jugando con la persona porque no es tan transparente. Les aseguro que el tipo de argumentos que emplearemos nosotros a nivel evaluativo son argumentos muy claros en que hay una justificación, en que hay una conclusión, vamos a tener algunos indicadores de premisa o algunos indicadores de conclusión, cosas por el estilo, ¿no es cierto?, que pueden resultarnos muy útiles. Pero este es retador, porque no aparecía totalmente explícito, pero desde la pregunta nos decía cuál era la idea que quería manejar. Y al final nos lo ilustra, nos lo profundiza. Pero a medida que más ejercitemos, mucho más encontraremos. Así que la idea, solo pensémoslo así, ¿cuál es más abarcante? Decir que es injusto que ganen mucho dinero unas personas, que resulte injusto que ciertas personas ganen mucho dinero por un trabajo que puede resultar menos profundo o menos difícil o menos exigente o menos demandante que todos los subalternos, o el punto es decir que la riqueza se debe distribuir de una manera justa y equitativa. ¿Cuál de las dos sería la idea que él quiere defender? Profe, la segunda es que la primera estamos encasillándolo en algo demasiado general. Es un caso nada más. Perfecto. Es solo un caso. Muy bien. Entonces ahí ya con eso quedamos con una primera noción. Listo. Vamos con la 10. La 10 dice, el razonamiento de los demandantes permitiría al Congreso regular cualquier delito, siempre que el implicado agregado y nacional de dicho delito
tenga efectos sustanciales en el empleo, la producción, el tránsito o el consumo. Si el Congreso puede regular la violencia motivada por cuestiones de género, bajo estos fundamentos, estaría habilitado para regular el homicidio o cualquier otro tipo de violencia, puesto que la violencia de género, en tanto que subcategoría de todo delito violento, seguramente tendrá menos impacto económico que la gran categoría de la cual forma parte. Esto es del presidente de la Corte Suprema de Justicia, William Rehnquist, en un fallo del 15 de mayo del 2000. Muy bien. Repitámoslo para que nos quede muy claro cada una de las partes y vamos separando. Acuérdense que la técnica que vimos, ¿cómo se llama? ¿La técnica de qué? Parafraseo. Parafraseo. Entonces es importante separar y adaptar a nuestro lenguaje. El razonamiento de los demandantes permitiría al Congreso regular cualquier delito siempre, o sea, que pone una condición, siempre que el impacto agregado y nacional de dicho delito tenga efectos sustanciales en el empleo, la producción, el tránsito o el consumo. Si el Congreso puede regular la violencia motivada por cuestiones de género, bajo estos fundamentos, estaría habilitado para regular el homicidio o cualquier otro tipo de violencia, puesto que la violencia de género, en tanto que es una subcategoría de todo delito violento, seguramente tendrá menos impacto económico que la gran categoría de la cual forma parte. Bueno, ¿cómo lo separaron? ¿Cómo lo dividieron? ¿Qué partes utilizaron? Cuéntenme, por favor. Vamos a ver. Miremos por acá. Comencemos, digamos, con María Fernanda. María Fernanda, muy buenas tardes. Cuéntame, por favor, ¿tú cómo lo hiciste? ¿Qué parte trabajaste? ¿Qué separaste? María Fernanda. María Valentina, ¿cómo lo hiciste tú? Profe, pues eso también me dio mucha dificultad. Sí, Pues, pero no sé cuéntame, si- ¿qué separaste? Pues yo lo puse, digamos, el razonamiento de los demandantes, puse como hasta el punto, permitirá al Congreso regular cualquier delito, siempre el impacto agregado, pues lo puse como la conclusión. Hasta el punto. Sí, señor. Continúa entonces. ¿Cómo se Y de premisa, ya puse como lo que lo está respaldando, pues que el Congreso podía regular la violencia. Todo esto lo puse como de premisa, pero no, pues no. Bueno, ¿y los demás están de acuerdo? ¿O tienen alguna objeción? ¿Qué me contarían? Profe, pues realmente yo la conclusión como que la creé, no la encontré pues ahí No la explícita. encontraste ahí explícita. ¿Cuál sería? No, pues yo creo que es que como la violencia de género es una subcategoría de todo delito violento, tendría menos impacto que la gran categoría, que sería todos los delitos. Estoy entre esa y que el Congreso estaría habilitado para regular el homicidio o cualquier tipo de violencia. Bueno, entonces, ¿quiénes? Levántenme la mano, por favor. ¿Quiénes estarían de acuerdo en crear que no aparece una conclusión, que no hay, y quiénes la crearían? Levántenme la manito los que crearían la manito virtual, los que crearían una conclusión ahí. Sandra la crearía. Andrés Felipe, Camila, Laura, Estefanía. ¡Uy! Un buen número. Un buen número. Ana, Ramiro. Bájela, por favor. ¿Y quiénes están de acuerdo con la segunda opción que nos habían dado, que nos dio María también? O Mariana, era Mariana, ¿no es cierto? Mariana. Sí, profe. Mariana, corrijo, muy bien. Cuando nos mencionaba que la conclusión debería ser la parte de estaría habilitado. Una personita, Daniela. Bien, y José, dos, José Luis y Daniela. La impopular minoría, ¿no es cierto? Típico, Jason, también la impopular minoría. Y más asustados y tanto levantaron la mano en el anterior, ¿no es cierto? Esa linda María Fernanda. Muy bien. Bueno, me interesa que Fernanda está dando señales de vida. Pensé que no me estaba escuchando. Bien.
Entonces, hay personas que están de acuerdo, no tantos como el primer número, pero sí había un buen número de personas que estarían de acuerdo de todos modos con esta segunda opción. Vamos a mirar, les voy a compartir, ¿vale? Voy a compartir para que podamos analizarlo. Entonces, estudiemos este detalle. Miremos cómo nos dice. El razonamiento de los demandantes permitiría al Congreso regular cualquier delito. Entonces, si se da tal cosa, se da tal otra. Entonces, esta es una causa y esta es una consecuencia. Cada vez que permitiría regular un delito, siempre que, entonces esta es la consecuencia, siempre que el impacto agregado y nacional de dicho delito tenga efectos sustanciales en el empleo, la producción, el tránsito, el consumo. Esto de acá es una consecuencia de lo anterior, esto es una causa. Podría ser esa la conclusión, porque es una consecuencia de otra cosa, ¿no es cierto? Si se da esto, va a aparecer aquello, podría ser, pero continuemos. Vamos a dar una nueva condición. Entonces, si hay una condición nueva, va a haber otra causa nueva. Entonces, no necesariamente porque sea una causa y una consecuencia, si hay una nueva causa, va a aparecer una nueva consecuencia, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos esta nueva causa, esta nueva condición, va a aparecer otra consecuencia. No necesariamente porque esa consecuencia tiene que ser la conclusión. Entonces, miremos qué pasa. Nueva condición. Si el Congreso puede regular la violencia motivada por cuestiones de género, viene la consecuencia. Estaría habilitado para regular el homicidio, cualquier otro tipo de violencia. Esto nos dijo la compañera Mariana que podía ser la conclusión. Aquí hay algo muy importante, algo que nos indica todas las cosas anteriores, un fragmentico de lo que acabamos de leer, aunque es un adorno, no es ni premisa ni conclusión, es solo un adorno, nos aclara por completo que todo lo anterior juega X papel en medio de este argumento. ¿Qué frase será? ¿Cuál será la pista gigantesca que aparece acá? Es como cuando leíamos las ruinas circulares, encontramos una cantidad de pistas que ya nos ha demostrado Borges. ¿Qué pista nos dejó acá? ¿Ninguno lo ve? ¿O no me están escuchando? Me desconecté. ¿El puesto qué? El puesto que me indica que de allí en adelante, perfecto, es un indicador maravilloso. ¿Puesto que qué es? ¿Es indicador de qué? ¿De premisa o de conclusión? Empecemos con eso. ¿Es indicador de qué? De premisa, profe. Claro, porque es una explicación de algo, ¿no es cierto? Es una profundización de algo. Si tienen dudas, pueden buscar ahí enormes cantidades de indicadores de premisas y de conclusión en la red, en los 2 libros base que manejamos. Hay muchísimos indicadores. Entonces, si tienen dudas, búsquenlo porque es importante tener una idea. Y cuando vayan a presentar el examen, no es un delito tener los indicadores, ¿no es cierto? Pero entre más se familiaricen con ellos, mejor. Entonces, puesto que es indicador de premisa, o sea que la conclusión tiene que ser algo de lo que está antes que eso. De allí en adelante es una explicación. Queda clarísimo. Eso es una explicación. Pero hay otro indicador gigantesco que me cambia por completo todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Saben cuál es el otro? Aparte del puesto que. ¿Quién me dijo puesto que primero para poder saber quién fue? Que no lo estoy viendo. Jack. Repíteme que no te entendí. Jack, profe. Perfecto, Jack. Muy bien, excelente. Ahora sí, ¿qué otro indicador hay? ¿No lo ven? En tanto que... Miren, hay un indicador importantísimo que me cambia todo. ¿Saben cuál es? Cuando aparece este de bajo estos fundamentos. Eso es una frasecita extra. Eso no es ni premisa, no es conclusión, no es nada, ¿no es cierto? Pero miren esa frasecita, la magia que hace. Bajo estos fundamentos significa que todo lo que hay antes de esto, ¿qué es? Una premisa. La premisa. Es una explicación de algo. Todo lo que hay de allí para atrás es una explicación de algo. Todo lo que hay está fundamentando lo que va a decir. Entonces, si sabemos que de ahí para atrás todo es una fundamentación, miren que hay una cantidad de hipotéticos. Si esto, esto. Si esto, esto. Hay una cantidad de hipotéticos de ir para allá. Y encontramos que de un punto en adelante, todo lo que hay también es una premisa. Entonces, ¿cuál es el único que nos queda? Blanco de frito se come y lo ponen las gallinas.
¿Cuál sería la frase que queda? Chicos, ¿qué pasó? Estaría habilitado para regular el homicidio. El Congreso estaría habilitado para regular el homicidio o cualquier otro tipo de violencia. Podemos hacer un poquito más amplia la frase para que quede con más sentido, ¿no es cierto? Podríamos tomar unos cuantos detalles para que quede más claro, pero la conclusión a la que quiere llegar es que si fuera cierto todo lo anterior, entonces el Congreso tendría la facultad de regular el homicidio o cualquier otro tipo de violencia. Eso es lo que está diciendo grosso modo. ¿Sí entendimos? Miren que no era necesario haber... Y entonces lo que sigue del puesto, ¿qué sería otra premisa? Así es. Tú puedes tener el orden de premisa, premisa, conclusión, premisa, premisa, conclusión, premisa. Tú puedes poner el orden que quieras. Tú puedes escribir el orden que quieras, sino que estamos acostumbrados a ver textos en los cuales primero me dan las dos premisas y llegamos a la conclusión. Pero yo puedo empezar por la conclusión y explicar por qué lo hago, o dar unos argumentos muy fuertes, como en este caso, digo la conclusión a la que quiero llegar y sigo justificando el por qué. No tiene que estar ni al principio ni al final. Puede estar en cualquier lugar del argumento. ¿Queda claro? Sí, señor. Sí, profe. Uno, Ya con su explicación nos quedó más claro. es que te escucho con mucha latencia, entonces no te puedo escuchar correctamente. ¿Me repites, Jack? No, profe, no fui yo. Creo que entonces fue Ramiro. Creo que fue Ramiro. Ramiro, ¿me repites? Bueno, pareciera que de momento no. Listo. El punto clave es no importa el orden. No importa Profe, Ramiro está escribiendo en el chat. Bueno, perfecto. No importa el orden que tengamos. Ahora, nosotros en Lógica 1, con quien quiera que lo hayan visto, seguramente ustedes observaron cómo organizar un argumento, sobre todo un silogismo, cómo organizarlo, cómo hacer que haya una premisa mayor, una premisa menor, una conclusión. En el video 1 de argumentación vimos un poco y en el 2 va a ser mucho más claro. En el 2 queda eso claro y es importante que lo veamos para poder llegar a hacerlo mucho mejor. Nos va a quedar mucho más claro que cuando nosotros entendamos y recordemos, los que no saben, sepan cómo se hace, los que ya saben, lo recuerden, cómo se elabora un argumento y hay un orden establecido para hacerlo, como es la premisa mayor, como es la premisa menor, pero en la vida real los argumentos no van así. Pueden hacer ustedes primero la conclusión, en el medio, al final. Lo importante es que sí sea coherente y sí se derive. Esa es la clave. Daniela, cuéntame, por favor. Daniela. Daniela Pérez, levantaste la mano, pero no te estoy escuchando. No sé si ya abriste el micrófono o tendrás algún problema con el micrófono. Vuelve a intentarlo porque en caso de que sea algún problema, pues lo escribes. Vuelve a intentarlo. Bueno, pareciera que no. Pues, profe, ahí en el chat dijo que le regalé un momentico. Perfecto, entonces mientras ella coordina, vamos a mirar lo que dice Ramiro. Que ya con la explicación quedó más claro, perfecto. Mientras Daniela escribe o acopla, ¿podrían decirme de pronto algún otro ejercicio que les pareciera interesante que revisáramos? ¿Hay alguno que les gustaría? Sí, el 5 y por aquí ubica el 7, ¿no es cierto? Sí, profe, el 7 también, por favor. Listo, yo creo que con esos 2 es suficiente porque pues tampoco habría tiempo para hacer muchos más. Miremos 2 más. Mientras tanto, Daniela va acoplando todo. Hay varios del 7, bueno. Veamos. Presentemos. Es que tuve un problema con el micrófono para el computador. Correcto. Sí, también era con respecto al 5. Es que, o sea, la conclusión no está implícita en el argumento y quería saber cómo hasta qué punto puede cometer uno una falacia de pronto de decir algo, sí, que va más allá como del argumento, o sea, de... Sí, de formarlo, pues, que realmente se esté diciendo lo que está ahí. Podemos entender el autor. Perfecto, perfecto. Muy bien. Miramos al 5 y pasamos al 7. Muy bien. Esto es muy interesante porque hay un tipo de argumentos que son por composición, por dicotomía, en donde hay 2 cosas diferentes, ¿no es cierto? Este es un argumento que tiene esa particularidad.
porque muchas personas pensarán, pero es que hay dos conclusiones, no está la conclusión, ¿qué es lo que pasa? ¿No es cierto? Eso es como lo que uno se topa usualmente, pensar que o hay dos conclusiones o que no está ahí, hay que escribirla. ¿Les pasó alguna de las dos? Profe, la segunda. Perfecto, entonces vamos a mirarlo. Si te casas sin amor, no significa que posteriormente no llegues a amar a la persona con la que te casaste. Y si te casas con la persona que amas, no significa que siempre la amarás o que tendrás un buen matrimonio. Si vimos ahí hay una dicotomía, ¿no es cierto? Nos está presentando dos ideas que se pueden complementar, que son contradictorias, o sea, que representan dos aspectos que resultan contradictorios al interior de cada una de ellas, uno creería, amor toda la vida, eso es lo que, sí, la idea rosa, sin amor eso no va a durar. Ejemplos de esto por toneladas. Saben ustedes todos los matrimonios por conveniencia que hubo hasta hace muy poco tiempo, que era lo que imperaba en la Edad Media, pero continuó mucho tiempo. Saben ustedes que hasta los abuelos eran, no sé si los abuelos o ya tal vez serían sus bisabuelos, es muy probable, pero hasta hace no mucho tiempo, hasta los años 20, 30, hombres de 35 a 45 años buscaban niñas de 10 a 15 años, a 14. Cuando llegaban a 15 decían que ya estaban para vestir santos, expresión que indica que ya no servía para casarse, ¿no es cierto? Que ya no servían, que ya eran unas solteronas, que ya estaban viejas. Es decir, la paidofilia era física y literalmente no solo aceptada, sino que era muy bien vista. Hoy en día esos son los matrimonios que duraron toda la vida, los matrimonios fuertes y férreos, los matrimonios firmes, que se hicieron jamás por amor. Niñas que jugaban en su casa y de jugar con muñecas pasaron a ser virtualmente, en cierta medida, esclavas sexuales y esclavas del hogar, o amas de casa y acompañantes que no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Una niña de 10 años con un hombre de 40 años, muy bien visto porque se compraba pues a la niña. Entonces, no siempre un matrimonio que no surgió por amor se acaba. Esos son los matrimonios viejos de los abuelos que les llevan 20, 30 y 40 años a la niña. Y matrimonios por amor que se acaban de inmediato, por amor eterno de 4 meses. Bien, entonces, eso es lo primero que nos está mostrando. Continúa. La tasa de divorcios es muy baja en muchos países que practican los matrimonios arreglados. Entonces, encontramos otra afirmación relacionada con la primera de las afirmaciones que hizo. Y vamos con otra, la tasa de los divorcios es muy alta en los países en donde la gente basa su decisión de casarse en el amor. Que esta es parte de la misma idea que maneja la segunda frase. Levántenme la mano. ¿Quiénes consideran que allí no hay conclusión? ¿Quiénes me dicen allí? Yo no veo ninguna conclusión. Daniela, Jack, Sandra, Ana, Mariana y Estefanía. Muchas gracias. Camila también, Camila la levantó. Perfecto. Pueden bajarlo. ¿Quiénes consideran que hay dos conclusiones en este argumento? Rubén, Fabián, José, Dana, Ramiro, Andrés y María. Camila ya la había levantado, tal vez se le quedó levantada la manito. Listo, muy bien, está como peleada la idea. Continuemos mirándolo. Mira lo interesante. Lo primero, acá hay una parte que explica, que justifica y hay una parte que afirma. Hay una parte que explica y hay una parte que afirma. Entonces, si hay una parte que afirma, sí hay conclusión. El problema es cuál sería. Es la parte del final, la parte del principio. Y les digo más, es una conclusión amplia. Como es una dicotomía, es una conclusión compleja. No es molecular, no es atómica, sino que es molecular. Es decir, hay dos frases que forman la conclusión. Sí, hay dos frases que forman la conclusión. Pero ¿cuál sería? Profe, sería si te casas con amor. ¿Esas qué? La conclusión. Muy bien. Esa es la conclusión. ¿Quién da más? ¿Quién afirma que sí es esa o quién afirma que no es esa? Yo diría que también.
Permítame, Fabián empezó a hablar y ya no piensa Camila, ¿vale? Permítame primero, que comenzó a hablar y ya sigue Camila. Dime, Fabián. Si te casas con la persona que amas, posiblemente no tengas un matrimonio exitoso. Esa sería la conclusión. Esa sería una, y la otra conclusión sería básicamente que, pues si te casas sin amor, posiblemente después ames a la persona con la que te cases. Muchas gracias. Conclusiones. Gracias, Fabián. Camila, ¿tú cómo lo ves? Quería Camila, ahora sí, disculpa que ataqué. Las tasas son la conclusión. Sí. Bueno, muy bien. ¿Y Sandra cómo lo ve? Profe, yo lo veo como que cuando en la parte que dice que en los países donde se casan obligatoriamente, los matrimonios duran más, y donde no se casan, donde se casan por amor, duran menos. Es decir, como si hubiera una comprobación, como si ya hubiera una tasa y estuviera comprobado que eso es así. Entonces, pues no sé, yo lo veo así. Muchísimas gracias. Nos diste un argumento muy importante. Miren el caso aquí, clave es. ¿Qué quiere decirnos él? Nos quiere decir, una explica, una ejemplificación, una claridad, una precisión, y la otra nos da él, pues digo, suponiendo que Alex Hammond es un caballero, pero Alex también es un hombre que sirve para dama, puede ser una dama, así que puedo estar equivocado, pero bueno, quien quiera que sea esta persona, Alex Hammond, sin haber dicho su identificación de ninguna clase, quien quiera que sea, estará afirmando que casarse sin amor no significa que uno no pueda llegar a amar a la persona, o estará afirmando que en muchos países que practican matrimonios hay una tasa de divorcio muy alta cuando se casan por amor. ¿Cuál de las dos estará tratando de afirmar? ¿Cuál será el ejemplo? ¿Cuál será la aclaración? ¿Y cuál será la frase amplia que nos quiere dar a entender? Profe, creo que el ejemplo es, si te casas sin amor, no significa que posteriormente llegues a amar a la persona con la que te casaste. Es decir, ella estaba diciendo como, por ejemplo, si te casas sin amor, va a suceder esto. Pero pues si te casas con amor, también va a suceder esto. Entonces ese sería como un ejemplo, como dando... Muchísimas gracias. Profe, yo creo lo contrario. El ejemplo... Yo quería que antes... Sí. Las tasas, lo que él dice pues de las tasas de divorcio, es para apoyar su idea principal, que sería pues decir que si se casa sin amor, no significa que luego no vayan a durar, porque está diciendo que las tasas de divorcio en esos casos son más bajas. Perfecto, muy bien. Cuando dice, si las tasas de divorcio son muy bajas, en donde la gente no basa la decisión de casarse en amor, sino en otro tipo de cosas, en distintas causas, nos está diciendo, si hay una tasa de divorcios muy baja en estos países, podríamos llegar a concluir que casarse sin amor no significa que uno no pueda llegar a amar a la persona, o que, en otros términos, para hacerlo más claro, que el matrimonio tenga que fracasar. Un matrimonio que no sea por amor no tiene que fracasar. Un ejemplo de eso, miren lo que pasa en tales países. Y también nos dice, casarse con amor no significa que el matrimonio no vaya a fracasar. Ejemplos, miren lo que pasa en estos países. Y nos dice, ejemplos, en los países donde se casan por amor, miren el tamaño de la tasa de divorcios. Entonces, en efecto, el ejemplo serían las tasas. Las tasas nos están dando los ejemplos. Son los ejemplos, son la ilustración. Sí nos queda claro que es un ejemplo. Él nos está dando estadísticas para apoyar lo que nos quiere afirmar. Son razones. Si ustedes quieren mostrar que lo que están diciendo es correcto, pues lo más probable es que encuentren hechos que les ayude a afirmar que eso que están diciendo tiene sentido, que eso que están diciendo está sustentado, lo dijeron grandes hombres, hay estudios que lo sustentan, etc. Él está dando también estudios para ello, está dando estadísticas. ¿Sí les queda claro?
Profe, Sí, sí, pero pero entonces, por ejemplo, cuando yo lo tenía, era, por ejemplo, en una premisa, casarse de manera arreglada disminuye la probabilidad de divorcios, como él nos lo estaba mostrando, tal cual usted dice, pues, este caso. Él como que nos quería dar como ejemplos de algo. Claro, claro que sí. O sea, ustedes trataron de hacer explícito, pero estaba allí. Trataron de hacerlo explícito y lo pueden hacer mucho más preciso, porque le están parafraseando. Y vale parafrasearlo, pero parafrasearlo de la que está ahí, ¿no es cierto? Porque le estamos parafraseando de la que aparece. Entonces no tiene ningún problema, Andrés, lo que estás planteando. Esa es la técnica que hemos planteado, hacer parafraseo. De hecho, desde el principio, no recuerdo quién fue la que me dijo, tal vez sería Daniela, que me dijo que miráramos este ejercicio, tal vez nos decía que si no era malinterpretar, pues en este caso estamos parafraseándolo, y al parafrasearlo está permitido que lo hagamos. La que ya está ahí, la utilizamos en otras palabras. Ahora sí, Camila, no, Dana me iba a hablar, cuéntame, Dana. profe, pero entonces se tomarían como dos conclusiones o toda la primera parte es una conclusión nomás. Él está afirmando dos cosas, es una conclusión compuesta, ¿no es cierto? Él está afirmando dos detalles. ¿Qué está afirmando? Está afirmando que casarse sin amor no significa que fracase el matrimonio y casarse con amor no significa que perdure. Entonces es compuesta, ¿no es cierto? Es compuesta, estaría unido por una conjunción ahí. Podría ser la conjunción y, que es lo más típico, ¿no es cierto? Casarse con amor no significa de manera necesaria que el matrimonio perdure. Casarse sin amor no significa que el matrimonio se vaya a fracasar. O sea que son dos partes las que conforman esa conclusión. Es una conclusión compuesta. Perfecto, vamos entonces a la séptima. Vamos a la séptima. Desde 1976 se han ejecutado 612 personas en los Estados Unidos y 81 se han librado de la pena de muerte por hallarse inocentes. ¿Existe alguna razón para creer que el sistema de justicia penal es más preciso en los casos que no implican la pena capital? Si el sistema de justicia penal comete la mitad de los errores en los casos que no implican la pena capital, de los que comete en los casos que sí le implican, cientos de personas, hay cientos de personas inocentes viviendo en nuestras prisiones. Eso es de Philip Mustakis, de Missing a Death Penalty Debate. Entonces, desde 1976 se han ejecutado 612 personas en Estados Unidos y 81 se han librado de la pena de muerte por hallarse inocentes. ¿Existe alguna razón para creer que el sistema de justicia penal es más preciso en los casos que no implican la pena capital? Si el sistema de justicia penal comete la mitad de los errores en los casos que no implican la pena capital, de los que comete los casos que sí lo implican, hay cientos de personas inocentes viviendo en nuestras prisiones. Perfecto. Está clarísimo dónde está. Nos presenta, ¿dónde está la conclusión? ¿Dónde está la premisa? Nos presenta la mitad del indicador, solo la mitad. Como solo nos presenta la mitad del indicador, por eso de pronto uno podría llegar a tener alguna duda. Pero ya nos da la mitad del indicador y nos resultaría relativamente preciso si somos capaces de mirarlo. ¿Quién me indica? ¿Hay algo que le muestre cuál puede ser la conclusión o cuáles pueden ser las premisas? Pues creo que yo puse que la conclusión era que hay cientos de inocentes en prisión y que las premisas son pues la cantidad de ejecutados y que se salvaron por ser inocentes, y que si la justicia se equivocó en casos de pena capital, ¿cómo no se iban a equivocar en los que no tenían pena capital? Y pues llegué a esa conclusión porque, pues, o sea, las premisas están diciendo si esto y lo otro, entonces la conclusión. Perfecto, perfecto. Dana, eso es lo que quería. Muchas gracias. Te iba a consultar, cuando creí que habías terminado todavía no lo habías hecho, porque nos ibas a dar la razón. ¿Cuál era la razón que te llevó a ello? Me parece excelente. Claro, eso es muy importante, decir la razón.
Esa es la razón exactamente. Volvamos a verla para que todos nos quede súper claro. Volvamos a verla y nos dice, desde 1976, un dato estadístico nos va a dar, usualmente el dato estadístico sirve para llegar a la conclusión o para apoyar, para justificar. Generalmente es para justificar. Claro, si nosotros estamos haciendo una investigación, digamos, las estadísticas son parte de la metodología y la metodología nos sirve para llegar a la conclusión, ¿no es cierto? Quienes están en investigación de cualquier naturaleza, sea cuantitativa o sea cualitativa, saben que hay una metodología de la investigación y que las estadísticas, todo este tipo de casos, la parte de experimentación, no es la conclusión, sino que es con lo que sustentamos la conclusión, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando decimos se han ejecutado 612 personas, 81 se han librado de la pena de muerte por hallarse inocente, entonces de 612, 81 se han librado. Es un número considerable, ¿no es cierto? Es más del 10%. Estamos hablando como un 12, más de un 12%. ¿Existe alguna razón para creer que el sistema de justicia penal es más preciso en los casos que no implican la pena capital? Sí, ahí va a comenzar la respuesta, pero primero nos pide una condición. Sí, o sea, va a aclarar algo. La condición es algo necesario para que se dé la consecuencia, ¿no es cierto? Va a aclarar algo. Si es cierto, si ocurriera, si resultara que el sistema de justicia penal comete la mitad de los errores, es decir, estamos hablando que hay el 12% aproximadamente de los errores en el pabellón de la muerte que se haya comprobado, si el sistema de justicia penal comete la mitad de los errores, o sea, el 6%, la mitad que se hayan comprobado, pues, en los casos que no implican capital, de los que se cometen, los que sí la implican, como nos puso el sí tal cosa, ¿qué viene después de un sí? Si se da tal cosa, entonces, ahí va la conclusión. Si se da tal cosa, entonces está la otra. Entonces, hay cientos de personas inocentes viviendo en nuestras prisiones. Solamente hablando de un 6%, ¿no es cierto? Solamente hablando de un 6%. Entonces, si, por ejemplo, tuvieran 100.000 prisioneros, un 6% de esos 100.000 ya podríamos estar hablando de cientos de personas que fueran inocentes en las prisiones. Bien, un caso concreto y muy interesante, y no estaba tan difícil de entender, aunque no quisieron poner el entonces, lo quisieron dejar oculto para que fuera un poco más difícil de encontrar, pero sí había muchos indicadores. ¿Estaba comprensible? Sí, profe. Perfecto. Entonces, esto es lo de hoy. Yo sé que queda todavía las ganas de saber más, de profundizar más. Es interesante que cada día nosotros podamos ejercitar. Esto es solamente un primer ejercicio, el primer tipo de ejercicio, que es el ejercicio de lo que nosotros llamamos parafraseo, pero vamos a hacer más, porque la idea es incluso llegar a la reconstrucción de argumentos. Y para allá vamos. Espero que les haya servido, que esta ejercitación haya sido útil, y seguramente va a hacerlo mucho más a futuro en la medida en la que tengamos pues los otros ejercicios hechos. Entonces, un abrazo enorme. Me gustó muchísimo estar con ustedes. Gracias, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz día, gracias. Hasta luego, profe. Muchas gracias.